Una semana con varios roces entre funcionarios del gobierno nacional y el de la ciudad, que evidencian que la tregua política por la pandemia de coronavirus prácticamente podríamos decir que llegó a su fin. Hoy Alberto Fernández, en la presentación de un plan de obras públicas, disparó contra su antecesor, Mauricio Macri, al que acusó de transmitir al país el virus de las malas políticas. ¿Será que la grieta nunca en realidad se fue y tomó solo una pausa sanitaria? Ya con el acuerdo con los bonistas, el Ejecutivo pone el foco en que la Argentina ganó en autonomía estos días. Y ahí nos preguntamos qué es lo que sigue, qué es lo que viene. Y hoy también nos podemos preguntar si es este equipo, el gabinete, el que rodea a Alberto Fernández, el adecuado a las necesidades que tiene la Argentina de hoy. Ya estamos con todo el equipo de hoy. Nos toca para analizar la coyuntura, la política, todo lo que sucede en nuestro país, atravesando, por lo que dicen los especialistas, el pico de la pandemia. Veremos entonces cuándo empieza a bajar esa curva y en algún punto también viendo la necesidad de los distintos gobiernos de empezar a mostrar gestión, planificación al menos de lo que sería la Argentina de la pospandemia. ¿Cómo vamos a hacer para recuperarnos? El país venía con muchos retrasos en todos los niveles, económicos, sociales, institucionales y demás, y ahora la pandemia puso entonces también de relieve todas las circunstancias difíciles de la Argentina. Principalmente los que más sufren, como veníamos comentando en el día de ayer, son los sectores más vulnerables, los pobres, la pobreza infantil de nuestro país, que va a aumentar con la pandemia, la proyección que se dio en el día de ayer por parte de UNICEF de aquí a diciembre. Y en un panorama, chicos, que aparentemente empieza a la política de a poco a querer hacer su grieta. Y la pregunta que les hago es si la grieta nunca se fue y siempre estuvo, o realmente se tomó una pausa y bueno, evidentemente o conviene o algo pasa que volvió. A ver, Facu. No, siempre estuvo. Me parece acá el historiador quizás es más Nico, pero me parece que es histórico en la Argentina el tema de la grieta. Quizás hubo una especie de tiempo de descanso por la cuarentena, pero pronto se va a volver a ver, me parece, con todas las luces. ¿Gise? Yo creo que están en los extremos, los fanáticos de los dos lados, ¿viste? Ese 30% que mantiene cada uno, eso se mantiene. Lo que pasa es que cuando aparece alguien en el medio, sea Alberto Fernández al principio de la cuarentena o el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de los dos lados puede ser que digan, bueno, mira, ¿no? Porque tuvo apoyo macrista a Alberto Fernández al principio. ¿Qué dice nuestro especialista? Me muero si te empezamos a calificar como el especialista en grieta. Bueno, tengo un libro escrito sobre el respecto, pero cuando nuestros padres eran chicos la grieta política se arreglaba a los tiros o a los cuchillazos. Hoy es todo un avance que sean chicanas y que sean misiles verbales, pero también tengamos en cuenta que incluso durante esa supuesta pausa que nosotros vimos, era la pausa en la que Alberto Fernández hacía un equilibrio permanente y se reunía a solas con Larreta, se reunía a solas con Kicillof y trataba de que las cosas funcionaran dentro de lo que era ese ente, lo que es ese ente tripartito de control de la pandemia en el foco principal, que es el AMBA. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Aníbal Fernández. Mucha presentación no necesita, lo conocemos todos, pero actualmente es interventor del yacimiento carbonífero de Río Turbio. Aníbal, buenas noches, gracias por atendernos a quien hoy nos toca. ¿Cómo va? Bien, veníamos hablando un poco de las discusiones o las frases que se dieron en los últimos días de disputa más que nada política en nivel nacional, con la ciudad y demás. Nos preguntamos si en realidad la grieta nunca se había ido o se tomó una pausa por la cuestión sanitaria y después volvió. ¿Usted qué opina? Es un neologismo que yo no utilizo porque lo inventó Macri para hablar de algo, porque desde morenistas y saavedristas de 1810, crudos y cocidos, unitarios y federales, autonomistas y mitristas, conservadores y radicales, peronistas y radicales, toda la vida existió una discusión política.
Cuando Juan Perón llega a la Argentina sacó 62% de los votos, el 38% no lo votó. Y en el mejor momento de Cristina sacó 54% de los votos, el 46% no lo votó. ¿Por qué quiero yo que todos estén del mismo lado? Y si un día se ponen todos del mismo lado, yo voy a estar enfrente. Así que ¿para qué me preocupo? Bueno, la famosa polarización, que tampoco tanto dio frutos en las elecciones. No, polarización no. Los países tienden a tener una política bipartidista, no es tan fácil multiplicarla, no es una cosa que sea fácil. A uno que le gusta la política internacional se nota con mucha claridad, salvo determinados lugares. A mí me tocó, desgraciadamente, cuando competí por la provincia de Buenos Aires, un tercer candidato y de fuste como Felipe Solá, y que fue un poquito el que me malogra la elección, porque él sacó un montón de votos que, no estando él o habiéndose dado una polarización, esos votos seguramente hubiesen sido míos. Y en algún punto lo que le quería preguntar es qué pasa con el electorado del medio también, aquellos moderados, porque en el inicio de la pandemia, si nos referimos a algo inmediato, cuando se ha mostrado el presidente en conjunto en algún punto con el resto de los candidatos, los gobernadores, más que nada, de cada uno de los partidos ideológicos, le fue muy bien, crecieron mucho en las encuestas todos, no solamente el presidente. Bueno, pero es un tema que tiene que ver con la política. Yo recuerdo en 1970 en la Universidad de México, Octavio Paz hacía toda una definición. Para los que éramos cuadros de esas épocas, utilizábamos mucho sus expresiones. Él decía que era imperioso recuperar el contrato social, y el contrato social es un contrato verbal. Lo que había que recuperar era la palabra, decía él. Esa es la política, la palabra. ¿Cómo no se va a sentar el presidente con Horacio o con Jorge Macri, Montenegro, Diego Valenzuela, Grindetti, Guillermo, no sé qué yo, lo que se me están ocurriendo? ¿Cómo no se va a sentar si necesita encontrarle solución a un montón de temas que fundamentalmente van a pasar por la política? Claro. Hay muchos que podemos tener discusiones fuertes o a veces menos fuertes, como el caso de Gerardo Morales. Hemos sido senadores nacionales, desde lo personal tengo una excelente relación con él, pero desde lo político es muy difícil llevarse bien. Y sin embargo, hoy hay que sacarse sombrero. Su tarea en discusión en el marco de la pandemia es más que elocuente, es criteriosa, muy seria, muy pensante, no se deja llevar por las cosas así nomás, y me parece bárbaro eso para el pueblo de Jujuy. Aníbal, está Giselle, que te quiero preguntar también. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo está? Dentro del Frente de Todos también hay diferencias, por supuesto, y se ven. Usted hace poco dijo que el gabinete tenía que salir a defenderlo a Alberto Fernández, salir a poner más la cara frente a algunas situaciones de dirigentes que son kirchneristas, incluso la propia presidenta, que lo ha dejado medio mal parado al tuitear una nota que criticaba al presidente. Dos preguntas. ¿Por qué hacen eso algunos sectores, ¿no? Y saber cómo va a seguir esto de la relación entre el Frente de Todos, entre Cristina y el presidente. Yo no creo que haya un tuit, ni ninguna medida, ni acción, ni nota que pueda perjudicar al presidente o que Cristina lo critique de forma tal que lo deje mal parado. Nunca, no lo creo. No. Hay que mirarlo con otro ojo, qué es lo que se quiso decir específicamente, o cuál es la discusión que se quiere dar en ese caso. Cuando yo dije eso, lo que no estoy buscando respuestas, o que me digan, che, mirá, vamos a hacer esto que satisfaga tus necesidades. Me importa un comino eso. Yo lo que digo es lo que soy un hombre de muchos años de política, y analizo la política, leo la política de una manera muy simple, y entonces le quiero encontrar la vuelta. Lo que decía yo es que me daba la sensación que pasaba como en el fútbol, cuando los volantes propios se esconden detrás de los marcadores de puntas del contrario. Es decir, no, muéstrense, pidan la pelota. Es la mejor forma de colaborar con el presidente, que es un hombre que trabaja 365 días, 24 horas. Entonces, la mejor forma es esa. Yo he visto un cambio. Pues por mí no es por mí. Seguramente hay decisiones del presidente que han sido las que van en ese sentido y lo han ayudado para que pueda desarrollar mucha más tarea que la que desarrolla. Y yo esas cosas lo que buscaba, no buscaba otra cosa que no sea discutir esa posibilidad. Creo que eso es así, creo que se pueden hacer cosas más cercanas a lo que sucede todos los días con un presidente que además las devuelve todas, entonces se hace mucho más simple. Aníbal, recién mencionaban las internas dentro de la coalición, y al menos una de las que sí sale a relieve es la interna entre Sergio Berni y Sabina Frederick en algún punto. ¿Usted qué tanto le hace eso al gobierno nacional? A mí no me genera ningún tipo de distracción.
¿no? ninguna. Sergio es amigo mío hace muchos años, con lo cual me comprende las generales de la ley, y con Sabina, que no la conozco desde hace muchos años, pero lo conozco más o menos lo que hace, tiene también la profunda vocación de encontrar alternativa a un tema muy difícil, en el momento muy difícil. Me da la sensación que si hay diferencias entre ellos, lo que hay que hacer es llamarse o juntarse o discutir, y si ahí la discusión es acalorada y a los gritos, ¿cuál es el tema? Acá el objetivo es nada menos que la seguridad, la vida, los bienes, el patrimonio y la tranquilidad de los hombres y las mujeres que habitan en nuestro país. Y si hay cosas que sacan chispas, que saquen chispas. ¿Cuál es la historia? ¿Por qué tienen miedo? Es un tema que tiene que darse, hay que dar esas discusiones. Y si se dan dentro del mismo grupo, bueno, será porque entonces lo que dice Durán Barba en el análisis que hace hoy en Perfil es lo que está sucediendo. No hay oposición, y cuando no hay oposición las discusiones son adentro. Las discusiones de Hipólito Yrigoyen con Marcelo T. de Alvear eran adentro, porque enfrente no había nada. Bueno, estamos teniendo una discusión más o menos parecida hoy. Es mucho más necesario que se discuta, pero además jamás formaría parte de un movimiento político como es el Movimiento Nacional Peronista, formado por imbéciles. No me interesa que haya imbéciles, me interesa que haya hombres y mujeres que tengan cosas por decir y por discutir y por pelearlas tantas veces como sea necesario. Nico. Sí, ¿cómo le va, Fernández? Durante todo el gobierno de Néstor y después de Cristina Fernández de Kirchner, usted siempre cumplió un doble rol, ¿no? O sea, fue senador, ministro del Interior, jefe de gabinete, pero además era el defensor número uno o el que ponía la cara por el gobierno a la primera hora de la mañana frente a todos los periodistas. Recuerdo esa época. Por eso hizo ruido cuando Lo usted dijo, esperábamos con salgan frío a ahí pedir en la puerta de Casa Rosada. por eso hizo ruido cuando se lo escuchaba a usted decir, bueno, salgan a pedir la pelota, como dice recién. ¿No extraña un poco esos roles importantes? O sea, no por desmerecer el actual, me refiero de tanta exposición. Me refiero a los roles de exposición, de alta exposición. Sí, claro, pero no tengo un rol menos importante que aquel. A ver, yo cuando comencé a participar del Movimiento Nacional Peronista a mis 14 años, tengo 63, con lo cual ya hace 50 años de este tema, mi vocación, que por entonces había complicaciones severas y tenía muchos de mis compañeros de militancia que estaban mucho más cercanos a las armas y cosas por el estilo, no me pasaba ni cerca a mí eso. A mí me conmovía la posibilidad de ser un cuadro intelectual de la política que pueda defender su gobierno, y desde las armas del peronismo. Bueno, yo me siento hoy que soy uno de los que puede hacer. Yo no cobro por ello, no espero que me paguen para hacer eso. Y si me invitan, como me están invitando ustedes, y le hago un homenaje a la producción del programa que me llamó 3.600 veces, y encontramos el hueco para poder hacerlo, lo hago con mucho cariño, porque nada más lindo que uno tenga para contar las cosas que se ven, y me preocupo, me genera adrenalina y me obliga a tener que estudiar, porque yo no soy de los que va a poncho, ni aún cuando era profesor de la escuela secundaria de presupuesto. Me gusta el tema, hay que saber de lo que está hablando uno y uno tiene que tener esa tranquilidad. Entonces no veo que no pueda estar haciendo lo mismo, aunque no tenga un cargo específicamente de jefe de gabinete como lo tenía en aquel momento, yo puedo hacerlo igual. ¿Y usted no busca algún otro cargo ministerial, siendo la pregunta también que está haciendo Nicolás? No sé si le interesa algún rubro. A esta altura no. A esta altura no. ¿No ya lo no busco busca, con no lo quiere, no se lo propone? No, son cosas distintas. No busco con chavo. Tampoco buscaba ser interventor del yacimiento carbonífero Río Turbio. Un día me llamó el presidente por otro tema y en el medio de la conversación me dijo, ¿te harías cargo? Le digo, ¿vos me necesitás? Sí, listo, ya estoy. Acá puede pasar lo mismo. El presidente un día se le ocurre que él cree que puede ocupar un lugar para ayudarlo a él. Es mi amigo. Yo tengo un amigo que ahora es presidente, pero era mi amigo, no va a dejar de serlo. Y si él me necesita, es cuestión de que diga que quiera que haga y allí estaremos. Entonces no estoy buscando, ya está. Fui todo menos presidente y gobernador, fui todo. A los 63 tengo más ganas de hacer esto, de poder colaborar, de ayudar, de ver qué puedo hacer yo desde mis cosas como para que
fortalecer una propuesta política que creo que es seria, que es inteligente, que tiene de presidente un cuadrazo de excepción como es Alberto, que tiene de vicepresidente al cuadro más importante que vio la política en los últimos 50 años, 2 veces Pero, presidenta, hoy vicepresidenta. Aníbal, circulan varias versiones. Usted lo sabe seguramente muy bien, es un gran conocedor de la política y de los medios argentinos. Y se habla de que usted podría estar como uno de los capacitados para asumir en algún cargo de energía, ¿puede ser? Sí, yo leí un diario, que debe ser diario del sector, creo que se llama Ener News, me parece que se llama, que decía, confirmado, Aníbal Fernández va a energía. Y la verdad es que el presidente a mí nunca me ofreció nada y no hago conjeturas, yo no debo hacerlas. Solo iré al donde el presidente quiera que vaya y no haría ninguna conjetura de esa característica. Nunca me ofreció nada, entonces debo dejar las cosas en claro. Y repito, ya a esta altura del partido, más que lo que yo busco, a los 30 me llenaba de adrenalina buscar las cosas, pero yo juré 16 veces en mi vida y las 16 veces me vinieron a buscar. Bueno, la próxima vez no será la excepción. No va a ser la excepción, ni con energía, ni con ENRE, ni con nada. No. La próxima vez, si me necesitan, no va a ser la excepción. Me van a abrir a buscar y yo seguramente al presidente jamás le diría nada que no. Paco. Sí, Aníbal, aprovechando quizás este rol que tiene ahora cuasi empresario al frente de lo que es el yacimiento Río Turbio, y ya que tocamos el tema de la energía... No, cuasi empresario, no, empresario. Empresario, bueno, muy bien. Empresario. Tocando justamente este tema de la energía, ¿qué opinión le merece lo que fue en las últimas semanas la posibilidad de rever las concesiones? En el caso de Edesur, por ejemplo, que a través de sucesivos cortes en el Gran Buenos Aires generó esta noticia o esta posibilidad. ¿Cree que es oportuno pensar en una renegociación de los contratos de los principales servicios públicos en la Argentina? Primero, el primer análisis que uno está obligado a decir, esas cosas las decide el presidente solamente, es el único que opina de ese tema. Pero como amigo usted puede opinar. Sí, a él sí, claro, tiene razón usted. Como amigo yo le puedo decir un montón de cosas. No me da vergüenza decirle cualquier cosa al presidente, pero él y yo. Con lo cual, en este caso, si él analizara el día de mañana esas situaciones y entendiera que ese es el camino, yo acompañaría. Yo lo acompañé desde el primer momento con las decisiones de Vicentín. Cuando nos encontramos con ese presente griego, en donde la propia zona, Avellaneda, Reconquista, conozco mucho del tema porque lo he estudiado por otras razones, también desde mi estudio, cuando se produce el golpe del 76 en esa zona de Avellaneda, Reconquista en Santa Fe, 4 patas tuvo la conducción de la zona, que era en lo económico y financiero. Era Vicentín, en la política eran personas cercanas al obispado de Reconquista, la brigada aérea y la jefatura de policía. Las 4 patas, un lugar donde Videla era sumamente bien visto en ese lugar, con lo cual las posiciones eran muy duras y muy irreductibles. Nadie sacaba un decreto ni una ordenanza sin que Vicentín opinara en esa zona. Y cuando había que sacar obras públicas, al gobierno de Santa Fe se lo llevaba el Beto Padoan, como dicen ellos, el segundo de Nardelli. En un país serio, era claro que tanto Nardelli como Padoan estarían presos por estafadores. Sin embargo, sucede que acá la gente creyó que tenía que defenderlo. He visto carteles en la ciudad de Buenos Aires que decía todos somos Vicentín. Yo no, son chorros, no quiero saber nada de esos tipos. Sí. No fue un paso en falso igualmente del gobierno. Se lo pongo como yo también suscribo a la pregunta de Facundo. Decisión. Termino con esto. Lo puse arriba de la mesa porque usted me está preguntando algo más o menos en el mismo sentido. Cuando yo tengo una posición, la tengo. Ahora, si el presidente revé la posición y hoy estoy más convencido que era correcto reverla esa posición, bueno, vayamos de vuelta por donde te corresponde. Si lo que está buscando es participar del mercado de cereales y oleaginosas de la mejor manera y conocerlo a fondo, la mejor forma por ahí es crear una empresa en tal sentido y no ir con esta empresa que es un enorme presente griego que se han quedado con la plata de los argentinos y que han liquidado su patrimonio para que no les caiga cuando van a la quiebra, porque van a una quiebra fraudulenta e inevitable, y lo verán entonces con todos los ojos los que decían que todos eran Vicentín. Bueno, ayúdenle a pagar la deuda que van a dejar. En algún punto hoy también ratificó el ministro Basterra que iba a ir a una quiebra Vicentín, pero si uno lo analiza de forma política... Quiebra fraudulenta.
quiebra fraudulenta. Bueno, no sé si exactamente utilizó la palabra Sí, quiebra sí, fraudulenta el sí, la utilizó, ministro, sí, la utilizó. pero la lectura política que yo quiero preguntarle es si no se apresuró demasiado, nuevamente insisto en este sentido, si no fue un traspié No, de todo lo Alberto contrario. en plena pandemia. No, todo lo contrario. La empresa, a ver, hablemos de otras cositas para sumar background. A ver. Nardelli se reunió con varios empresarios argentinos tratando de venderle la empresa. Se reunió. Yo sé dónde se hicieron las reuniones porque conozco en qué lugares fueron, cómo llegaron a cada uno a ese lugar y cuáles fueron las discusiones que tuvieron para tratar de encontrar una salida. Y Nardelli decía que el negocio funciona con la palabra y a ellos ya no les creía nadie. Ellos trataron de acercarse al gobierno y de ofrecerle al nuevo gobierno una salida donde ellos fueran los beneficiados, porque buscaban financiamiento y nadie hablaba de pagar los 99.000 millones que deben a los bancos, fundamentalmente públicos, a algunos bancos privados y a los chacareros que le deben más de 250 millones de dólares. La discusión tenía que plantearse en ese sentido. Entonces, el presidente, ¿cuándo la tiene que tomar? Cuando se está produciendo, una vez que se cayó, no la levanta más. Tiene que evitar que se caiga. Había una razón de ser. Pero uno esperaba que el contexto acompañara. Y el contexto lo que hizo fue politiquearlo. Bueno, politiquéenlo, quédense con ese politiqueo de todos somos Vicentín, yo no quiero serlo, quédense ustedes con Vicentín. Cuando se den cuenta, cuando caiga, veremos cómo está la discusión. No obstante ello, hay otros tipos de negocios turbios, como por ejemplo la venta de Renova, que es la suerte de jamón del medio, lo único saludable que tenía Vicentín, que se lo han vendido a Glencore y que no se sabe dónde están los fondos que pagaron por ello. Pero como Vicentín cotiza en bolsa, tiene que participar la Comisión Nacional de Valores y la Defensa de la Competencia, dudo que les aprueben esa gestión y van a tener que la van a pasar mal. Los autores, los estafadores, no como cotiza en bolsa igualmente Vicentín, pero Padoan van a tener que explicar muchas cosas. Sí. Bueno, vamos a seguir avanzando, que hay un montón de temas que queremos tocar. Sí, Aníbal, bueno, pero teniendo en cuenta estas idas y vueltas, ¿no? El presidente que primero iba a expropiar Vicentín, después dio marcha atrás. ¿No cree que debería explicitar un rumbo económico? Él dice que no cree en los planes económicos, pero ahora que... Yo tampoco. Por eso, pero digo, decir para dónde se va, ver las señales, crear confianza, porque está bien, lo de la deuda se cerró, pero hay que dar algunas señales para recuperar la confianza en la Argentina, mínimamente. ¿Y qué señales le dio Macri durante 4 años que no sea endeudarse al divino botón? Está bien, yo no lo defiendo a Macri, estamos ahora acá, digo, entonces está bien, Macri hizo una mala gestión y por eso perdió, Aníbal. El tema es que no pierda el presidente de nuevo. El presidente toma decisiones cuando tiene que tomarlas y si tiene que volver para atrás, no está mal. Pero ¿no cree que debe haber un plan? No? Que uno sepa, quiere expropiar, más control sobre el Estado, menos control sobre el Estado. Ustedes están reclamando es algo muy similar a una entelequia. ¿Cuál es la razón? Si quiero tomar algo como plan, tomo un presupuesto. Bueno, trato de ser lo más gráfico posible y lo menos pesimista posible y sé que no me voy a equivocar demasiado. Pero el presidente, en una nota que dio después de haber hecho el acuerdo con los acreedores, dijo bien claro, primero, cuáles son las reglas. La inversión y el trabajo, la fuerte política exportadora y una fuerte disminución de las importaciones en tanto a los consumos para llegar a un punto mucho más óptimo que el que tenemos hoy. ¿Cuáles son las reglas que él se va a valer de ese tema? Bueno, el desendeudamiento, la acumulación de reservas, un dólar competitivo, recuperar el equilibrio fiscal y el superávit comercial. Durante el gobierno de Néstor y de Cristina, la balanza comercial nunca fue menor que 13 mil millones de dólares, nunca bajó de eso. Durante el gobierno de Macri tuvimos una balanza comercial negativa de 10 mil millones de dólares, quiere decir que perdíamos todos los años entre 20 y 23 mil millones de dólares, que eso debe recuperarse. Entonces, la gráfica que el presidente le pone a la impronta que está llevando adelante como gestión de gobierno es la que les acabo de mencionar. ¿Tiene objetivos? Sí, son claritos los objetivos. ¿Tiene reglas? Sí, ya dijo cuáles son las reglas. Bueno, eso es lo más gráfico y parecido a un plan. Lo otro es una definición por la galería, porque después si se cumple o no se cumple tiene que ver con pautas muchas veces exógenas que no se pueden controlar. Aníbal, pero usted menciona objetivos y también eso requiere planificación,
¿no? Un objetivo Sí, para claro, lograr el objetivo y la meta. pero no son menores los objetivos que se plantea el presidente: desendeudamiento, acumulación de reserva, dólar competitivo, recuperar el déficit fiscal y recuperar el superávit comercial. Son objetivos muy claros. Ese es un plan. Ese es un plan bien definido como objetivo. Bueno, es cuestión de planificarlo para ir conciliando y llevándolo adelante. ¿Ese plan tiene reglas? Sí, claro. Si no tenemos inversión y no tenemos trabajo que se puede generar con la obra pública y que se puede generar con el fortalecimiento de un mercado doméstico muy competitivo, pero generado por las pymes, bueno, no tendremos trabajo. Entonces, eso nos fortalece, sí, la primera parte. El desarrollo de una política exportadora es la que nos va a colocar en el mundo otra vez con la divisa que no tenemos. Y el ordenar la menor cantidad de insumos porque, qué sé yo, le pongo un ejemplo. Nosotros fabricamos camiones, pero no fabricamos ni chasis ni bloc de motores. Vienen forzosamente de Brasil. Bueno, deberemos importarlo. No tenemos más remedio, pero los que se puedan evitar, acá sí. quiere comentar algo Facundo de eso. Aníbal, voy a apelar de nuevo a su rol de empresario entonces, porque hablamos de un caso danino como el de Vicentín, pero hay un tema que en la Argentina nunca se toca, o muy poco, que es la burguesía nacional o los empresarios argentinos. No van a venir inversiones de afuera, van a ser los empresarios locales, los primeros que tengan que desembolsar sus dólares en la economía local. ¿Cree que el gobierno va a generar las condiciones para conseguir eso en el corto y mediano plazo? Yo soy más duro que usted. Yo creo que la primera parte de la salida de post-pandemia es con la participación del Estado. Es muy difícil que pueda ser el capital empresario el que lo pueda resolver. Que se sale solamente por un esquema productivo, no tengo dudas, ninguna duda. Se sale solamente por un esquema productivo, pero los primeros trazos los tiene que dar el gobierno. No nos olvidemos que cuando entramos en el proceso de la pandemia tenemos dos definiciones constitucionales que nadie las quiere mirar, pero que son muy profundas. La primera es que el presidente, valiéndose del artículo 19, aquel que nos dice que todo lo que no está prohibido está permitido, le da también la facultad del poder de policía, y en el marco del poder de policía el presidente puede ejercer lo que él llama, o lo que se llama, la restricción de la libertad, lo que está haciendo con la cuarentena. ¿Para qué? Y bueno, para defender lo que le dice la Constitución en cuanto a la vida y en cuanto a la salud de los habitantes de este país. Primera parte. Segunda parte. La Constitución también habla, a partir del 94, en el artículo 75, inciso 19, del rol de promoción económica, desarrollo económico. ¿Y de quién es ese rol? Del presidente de la Nación. ¿Y cómo lo va a llevar a la práctica? Bueno, en primer lugar, con compensaciones. Lo que está haciendo con los salarios, que está aportándole a las empresas, o con la IFE, que ya tiene casi 9 millones de personas, es ir en una búsqueda solidaria de conclusiones muy rápidas, y que son solamente una compensación de lo que le está sucediendo en la vida de todos los días a esta parte de la población argentina, o de quienes viven en la Argentina. Y tiene que resolverlo, y lo está resolviendo. Habló en el principio el presidente de algo cercano a los 3 billones de pesos. Creo que lleva ya invertido más de 2 billones largos. Yo creo que va a superar esa cantidad, y no hay que temerle. Y me van a decir, pero están emitiendo. ¿Y claro, qué quiere que haga? Si es lo que dice el Fondo Monetario y si es lo que dice la Organización de Naciones Unidas. No se puede dejar a nadie en la estacada cuando las situaciones son tan gravosas como la pandemia que nos toca vivir al mundo. Bueno, de gracia de mucho consejo de tonto, sí, pero no hay ningún país que no habiendo tomado cuarentena le vaya bien. Hemos hecho un esfuerzo muy grande. Chile tiene arriba de 450 muertos por millón, Brasil de 470 muertos por millón, y Estados Unidos superó los 500 muertos por millón. Argentina tiene tan solo 85. Quiere decir que el esfuerzo que hicieron los argentinos en cabeza de su presidente, que se los cargó al hombro, nos muestra resultados altamente positivos que se expresan en vidas. Desgraciadamente las perdidas están perdidas, y el abrazo a la familia, pero el número nos muestra que las acciones llevadas a la práctica tienen resultados. Aníbal, en toda democracia es necesaria la oposición también, ¿no? Sí, pero no la construimos nosotros, que se construya solo. No, bueno, quisiera ver usted qué piensa acerca de la oposición, de Mauricio Macri en algún punto. Hoy salió Durán Barba, usted lo mencionó recién, a decir que Mauricio Macri no era el líder de la oposición y que la oposición prácticamente no existía en la Argentina. Me gustaría saber usted cómo ve a la oposición de nuestro país. Yo creo que no hay oposición, coincido con Durán Barba.
Creo que lo que hay es algo absolutamente, son chispos y nada más que chisporroteos. Tengo por Macri un concepto horrible, me parece que es un señor sin ningún tipo de formación ni política, ni económica, ni jurídica, ni geopolítica, ni de pensamiento global, ninguna, un señor que nunca gastó un centavo bien habido. Entonces, ¿qué respeto puedo tener por un señor deshonesto como ese, que Pero solamente se dedicó a hacer negocios para él? de los votos. Nos sacaron pocos No, votos. no, mi amiga, no, mi amiga, no. Cuando Juan Perón volvió sacó 62% de los votos, el 38% no lo votó y no estaba Macri. Cuando Cristina estaba en los mejores momentos sacó el 54% y el 46% no la votó, no estaba Macri. Piénselo con seriedad, es un voto que no vota peronistas y no va a votar peronistas. Bueno, nosotros tendremos una franja gris en el medio por la que debatiremos todos para tratar de conquistarla, pero no es por Macri. Macri no existe, es un ser que le ha hecho mucho daño a este país, solamente dedicándose a los negocios de él, de su familia y de sus amigos. Con ver el correo, Autopista del Sol y el parque eólico y todas las porquerías de las devaluaciones que han hecho, ya basta para darse cuenta el grado de corrupción al que estaba sometido la Argentina. Me da pie para que le pregunte, Nicolás, que le quería preguntar por la justicia y las causas. Sí, casualmente, justo una de las preguntas que teníamos planificadas tiene que ver con la cuestión judicial, no tanto con la reforma, sino con el concepto de lawfare que ha esbozado el peronismo durante la campaña, incluso con algunos libros publicados, y que los jueces siguen siendo los mismos en la mayoría de los casos, como eran los mismos antes de que el kirchnerismo dejara el poder, y el mismo Bonadío que sobreseía a Cristina después la investigó a Cristina, y el mismo Casanero, que era lento en el 2013-2014, después fue un poco más rápido. Canicova Corral se está yendo ahora. Villena ahora investiga a Magdalani, Macri, a Rivas, Darío Nieto y compañía, pero también ya no. Bueno, ya no porque le quitaron la causa, pero inició esa investigación y antes también era el que había filtrado lo de la operación PUF. ¿Por qué en algunos casos se habla de lawfare y en otros no? ¿Por qué siendo los mismos jueces algunas veces está bien y otras no? El lawfare es lawfare. Les habla quizás el que lo inauguró en la Argentina. Yo me comí el día 2 de agosto del 2015 un programa de Jorge Lanata con la producción de Lanata con Canal 13, prime time del domingo, una nota donde decían que yo era el asesino de 3 pibes y un narcotraficante que traficaba efedrina, causa en la que nunca estuve y ya está lavada a juicio oral y público y yo no participé nunca de eso. ¿Y qué hacemos? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo le explico a mi vieja que tiene 91 años y a mi mujer y a mis hijos? ¿Cómo le explico yo toda la porquería que me hicieron estos tipos? Y la plata que pusieron para comprar conciencias, porque hay un montón de gente que actuó porque las compraron. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo es eso que las compraron? No hay forma. No hay forma. ¿Quiénes compraron? Los que están presos, que salvo que la biología sea muy generosa con ella, van a morir en la cárcel. Le pusieron plata, les serviría para la familia o para lo que sea, y los tipos dicen cualquier cosa que les digan, están dispuestos a decirla. Bueno, nos comimos ese tema, la justicia lo analizó, sí, claro, lo estudiaron, lo miraron, lo recontramiraron, a mí nunca me dijeron nada. Nos agraviaron tanto como pudieron, 4 años estuvieron en la gestión. Pero era nos amagaron, me persiguieron, me dieron vuelta como una media 50 veces. ¿Me detuvieron? Nunca. ¿Por qué? Porque no tengo nada para yo lo que me entiendo, detengan. Fernández. Si lo meten en un cuaderno, ¿qué va a hacer? Entiendo, Fernández, desde el punto de vista personal. Por ahí cuesta sacarlo desde el punto de vista de personal porque igual. usted está Cristina hablando no de... Tiene Cristina no tiene una sola causa que tenga razón de ser. Todas son inventadas, ya lo van a ver. Está bien, pero a lo que voy es que son los mismos jueces. Todavía no hay ningún juez nuevo. No, bueno, está bien, yo no puedo cambiarlos. Para cambiarlos hay un procedimiento constitucional y una ley que dice cómo se tienen que hacer esas cosas y el juicio político y todo ese tipo de cosas. Magia no se puede hacer. Yo no, si el tema fuera que me den la lapicera y yo tomo decisiones, por ahí lo evaluamos y vemos quiénes son los que se acercan más, que son la inmensa mayoría, entiendo yo, de la judicatura, tanto en jueces como fiscales y defensores, merecen mucho respeto y los que no lo merecen tendrían que irse, pero no existe esa posibilidad. Entonces lo que estamos viendo es quienes investigaban al kirchnerismo ahora se vuelcan a investigar. Bueno, pero es así. Yo esa no connivencia constante de la justicia con la política. No es connivencia, es la vida histórica. Están. Ahora, ¿qué hacen? Yo no lo sé hacer. En el caso que uno se encuentra, muestra lo que... ¿Que la justicia se acomoda al poder de turno? Por algo se acomoda. Bueno, ¿y qué hago?
Yo no No, sé no, hacerle no, otra cosa. digo, entonces ahí Porque hay una convivencia. la modificación eventualmente de quienes son los magistrados que estudian esas causas requiere de comportamientos constitucionales que necesitan un número mínimo y es muy difícil arribar a eso para tomar decisiones. Bueno, todo esto desencadena en preguntarle sobre la reforma judicial, cómo cree que va a tener viabilidad. Algo tan importante como la reforma judicial, ¿se puede sacar en pocas semanas? ¿No requeriría por ahí un debate mucho más amplio? Dicen que en 3 El semanas debate mucho termina más el amplio tiene Congreso. muchos años. Tiene muchos años el debate mucho más amplio. Y nadie dijo que haya apuro para sacar esto, pero es imperioso empezar a discutirlo. Cuando se arma este consejo asesor que el presidente arma, tiene todo el derecho del mundo de escuchar a los especialistas que él cree que tienen mucha estatura, porque en esto va cada uno con su gusto, y bueno, tienen que analizarlo ellos y son los que eventualmente propondrán modificaciones sobre un preproyecto que el presidente presentó. Con lo cual lo que dice la Cámara Penal poco sentido tiene, porque suena más a un amague de advertencia o de querer insinuar que si se hace tal cosa puede pasar tal otra, que no tiene ninguna Usted razón de dice que ser. no. Que no, No, horrible es eso, pero digo, ¿qué rescato de la reforma lo más rápido? Y lo primero que hay que mirar es que el cambio de un proceso inquisitivo a un proceso acusatorio grafica con claridad lo que dice la propia Constitución y los tratados internacionales. Pero eso ya empezó hace De la unos años. necesidad de la independencia y de la imparcialidad por parte del que juzga. En la Argentina, con el método inquisitivo, el que investiga es el que juzga. Pero eso en la justicia federal ya empezó en Salta. No, sí, Salta y Jujuy, y desde el punto de vista de las provincias, ya hay 17 que tienen el sistema acusatorio. Llega el momento que estas cosas hay que resolverlas precisamente para que el fiscal investigue y entonces sí el juez, en un marco de independencia e imparcialidad, pueda juzgar sin inconveniente, me parece que es muy importante, y después todos los otros cambios, como por ejemplo acelerar la designación de los magistrados, que es muy importante para ponerse coto y resolverlo lo más rápido posible. Hay muchos elementos que son muy positivos, pero eventualmente si no hubiera claridad en ese tipo de cosas y hay que rediscutirlos, no hay nada que lo impida. Aníbal, mencionabas el Consejo Consultivo que va a tratar de analizar los posibles cambios en la Corte. Estaba Giselle con ese tema. Sí, Aníbal, primero, usted dice que las causas de Cristina son todas inventadas. En todo caso, cuando se llegue a juicio, se va a comprobar ahí, porque si no estamos diciendo cosas, ¿no?, que son afirmaciones nada más. Perdón. Digo, yo digo lo que se me antoja. No, dígalo, está bien, pero si no... Pero yo digo lo que se me antoja y yo tengo que cuestionarlo porque si no pareciera que... Discúlpeme. Y un día nos vamos a encontrar... Está bien. Vos sos muy joven, yo soy un hombre de muchos más años que vos. Estamos iguales, Estamos iguales. Nos vamos a encontrar y me vas a decir, no tengo duda, tenía razón. ¿Sabe qué? Tenía está razón, bien, porque todo veremos, lo pero es en todo inventado. caso dejemos que lo haga la justicia, porque si no, pareciera que el que calla otorga. Yo como periodista se lo tengo que remarcar. Ahora, la pregunta... No, está bien. La pregunta es, ¿no hay un choque de intereses en que el abogado de Cristina Beraldi integre la comisión asesora Ninguno. que tiene que reformar la Corte Suprema? Justamente él va a decidir si se amplía la Corte cuando las causas van a llegar ahí. Para. Eso lo decís vos. No lo digo yo, porque le pregunto. Sí, claro. Y, Le tiene que pregunto. reformar la Corte. Pero, ¿Para qué está el Consejo? Pero debes callarte porque si no, no hablo yo. Hable, Cuando me callo hable. yo te dejo hablar a vos. Vos estás diciendo lo que no es verdad. Vos decís, porque tiene que reformar la Corte Suprema. Mentira. En el mejor de los casos, para que se acerque a esa discusión, podrá decir, che, a mí me parece que 5 es poco o es mucho. No lo sé, lo dirá eventualmente. Bueno, pero está ahí para se agota. eso. No es... Y para el Consejo de la Magistratura, está para opinar sobre ¿Puedo eso. seguir? Sí. ¿Puedo seguir? Claro. En todo caso, lo que dirán es que si le parece que son pocos o son muchos. Y nada más que eso, ahí se agota. No tienen otra, no es y vinculante. Que esté el abogado de Cristina, ¿a usted no le parece? No tiene ninguna razón de ser, es un jurista como tantos otros al quien el presidente, que se está él autolimitando y buscando alguien que le cuente más que le parece, que esté. Te voy a contestar un poquito más profundo. Las causas de Cristina quedan en los mismos jueces, no van a cambiar eventualmente que salga esta reforma. Y además, los que tienen que jugar siempre los mismos, no va a cambiar nada. Con lo cual, en este caso, en un consejo
que no es vinculante, dirán lo que les parezca desde el punto de vista técnico. También está la misma doctora Roca que Macri que pretendía ponerla como Procuradora General de la Nación. Ahí se van a escuchar todos. Si no está de acuerdo, lo dirá. Ahí se va a ver más fácil imposible. Veral es un hombre muy serio y muy grande. Hay algunas personas igual del arco político de Juntos por el Cambio principalmente que llamaron a también que se integre el aspecto más político, que haya un debate también desde el sector político en ese sentido. ¿Usted cree que con los especialistas es suficiente? No, el especialista solamente va a asesorar al presidente. Bien. Y eventualmente, si el presidente lo considera oportuno y necesario, les dará la razón o no. Puede que no y que quede todo como está. No creo que esté mal que la discusión política tenga que abordarse, porque las decisiones de las que estamos hablando son profundamente políticas, no jurídicas. Claro. Y tiene que llegarse a un punto de hecho, en donde creo se que fue trate Pinedo de en este mismo programa que lo dijo. Y sí, claro, y se trate de conciliar. Yo sería el tipo más feliz del mundo que las modificaciones sean conciliadas con la oposición. Ojalá. Bueno, ahora me da pie a que es necesario realmente tener en la Argentina una especie de consenso entre los diferentes partidos, entre los diferentes arcos ideológicos, para poder salir de los problemas que ya tenemos, más los problemas de la pandemia, ¿no? La Argentina, todo el mundo habla de la Argentina de la pospandemia, pero... Esa es la política. Siempre hay que intentar de acordar de la mejor manera que se puede. Y si no, acercar posiciones. Se puede vivir sin coincidir y disentir sin agredir. Se puede hacer. Bueno, pero ¿cómo se logra consenso si a veces están parados uno de un lado y otro del otro con una grieta? Horacio, lo vuelvo a repetir. Horacio, Jorge Macri, Pose, Diego Valenzuela, Grindetti, Guillermo Montenegro se sientan a la misma mesa que el presidente a discutir de políticas que le hagan bien a cada uno de sus sectores, porque ellos están al frente de todo un ejército de hombres y mujeres que deben ser protegidos como marca la Constitución. O sea, ¿se puede hacer? Sí. ¿Dar resultados positivos? Sí. Se puede hacer. O sea, que usted coincide con que hay una diferencia de criterio a la hora de opinar entre los que ejercen funciones ejecutivas y los que no lo están cumpliendo. Es que ese es el síndrome de Baglini. Baglini siempre decía que cuanto más cerca se está de tener que ejercerlo al poder, más serias son las propuestas. El teorema. Entonces, las propuestas de Horacio, que no está ni mezclado, ni enchastrado con Alberto, tratan los dos de resolver lo que les conviene a cada uno de sus sectores, dicen sus cosas. Horacio tiene una visión porque su jurisdicción tiene una característica, Kicillof tiene otra característica, Montenegro en Mar del Plata tiene otra característica. El presidente trata de consensuar toda una propuesta para que sea lo más positiva posible y es correcto. Eso es lo que hay que tratar de hacer. No es cuestión de llegar a acuerdos donde yo sea el que tenga la razón y los demás no. Eso es medio Pero las últimas declaraciones del presidente no fueron muy en línea de eso. Directamente habló, dijo que la situación de los abuelos del PAMI que no llegan a atenderse en la ciudad terminan en la provincia de Buenos Aires. Abre ahí una discusión en la que aparentemente... Sí, pero le vuelvo a repetir, no es un gobierno de imbéciles. Si hay cosas por discutir, se discuten. Y si hay cosas porque no se tienen que coincidir y hacerlas públicas, se hacen públicas. ¿Por qué no? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la agresión? No se busca una agresión, se busca resolver temas. Yo lo critiqué a Horacio, amigo mío, hace 20 y pico de años, con el tema en la Villa 31. Después del programa que hicieron detectar, ¿el resultado fue positivo? Sí. ¿Hubo otra complicación de esa característica en barrios populares? No. Bueno, apláudanlo. Si una vez no salió, pero después salió en el resto, hay que ser positivista en este tipo de cosas y tomarla con el optimismo que marca la situación. En el tema de los liderazgos, entonces uno puede llegar a pensar también cuál puede ser, si usted lo puede ver, el líder de la oposición. ¿Quién puedan llegar a tener ustedes enfrente, no? No importa. No importa, no es un tema para discutirlo. No es Macri, lo único que sé no es Macri, pero los serios se sientan a la mesa para tratar de encontrar una solución. Los que no tienen responsabilidad de esa característica dicen cualquier cosa, como el presidente del radicalismo, pobre radicalismo. Pero Aníbal, las elecciones del año que viene están a la vuelta de la esquina. Cuando te quieras dar cuenta... Y bueno, cuando demos vuelta a la esquina vemos. Están a la vuelta de la esquina. Cuando demos la vuelta, vemos. No, pero en algún punto están mirando todos los políticos las elecciones del año que viene. Es parte de la práctica. Dejar de mirarlo si vivimos en un sistema democrático. ¿Cómo vamos a dejar de mirarlo? Sí, Giselle. Sí, bueno, hoy Carrió apareció, su amiga, y dijo que... No es mi amiga. No, fue una ironía, fue un chiste. Sí, lo sé, pero yo quiero... Como usted me dijo hoy,
que si Déjeme se hacerle un callaba, chiste. me daba, usted me otorgaba, ahora yo no quiero otorgarle a usted. No, Claro, Claro. está bien, para que... Está muy Qué bien. rápido, qué rápido que es usted para la respuesta. Muy bien. Bueno, ¿qué dijo? Que estamos casi en un estado de sitio porque lo que se está haciendo con esta pandemia de tantos días, que casi no se cumple, porque la realidad es que es muy difícil de cumplir y de controlar, ¿no? Que la gente no se pueda reunir en las casas. No hay una cosa de control ahí muy excesiva. Está bien que se murió poca gente, pero se sigue muriendo gente igual con la cuarentena. 4.000 personas, no es que se dejaron de morir personas. Y quebraron un montón de empresas. Entonces la pregunta es, ¿sirve? Porque estamos como en un nivel de control excesivo y la gente se está muriendo igual. yo estoy convencido que no hay que aflojar absolutamente nada. Y si se afloja solo, que se afloje solo. No hay cosas para atacar en ese sentido. Estoy convencido que hay que tratar de llevar las cosas de la mejor manera para que todos los que puedan aportar, yo no le tengo miedo al tema, pero tampoco soy un irrespetuoso, cuido las cosas. Tengo respeto por ese tema y todos los recaudos que puedo tomar me los tomo. No me gusta colaborar, nos puede pasar y sí, como diría Víctor Hugo Morales, balas que pican cerca. Pasaron un montón de amigos míos muy cercanos y qué sé yo, involuntariamente sucede. Bueno, hay que seguir con el mismo tema. Yo no cedería un solo minuto tratando de convencer y formar conciencia de que eso nos guarda las vidas y es lo mejor que nos puede Pero pasar. prohibir las Hay mucha reuniones, falta de conciencia en los jóvenes. Y prohibir los las jóvenes, reuniones no es un exceso, digamos. Uno aprendió a cruzar la calle pero solo hace rato. si no lo quieren cumplir, no lo van a cumplir. La realidad es que el presidente tiene las facultades como para restringir la libertad y trata de hacerlo de la mejor manera que se pueda. Y si no lo quieren cumplir, lo quieren burlar, lo van a hacer. Y muchos de los que quisieron hacer eso, de los que hacían campañas en la 9 de julio y cosas parecidas, algunos perdieron la vida, otros, una señora que hacía un baile en Recoleta, después terminó en una terapia intensiva con el respirador puesto. ¿Qué hay que hacer con todos estos que manifiestan eso si se pescan el bicho ayudarlos, porque la discusión, si no están de acuerdo y están enojados circunstancialmente porque les parece que es una discusión política. Igual y es un extremo ese, ¿no? Es un extremo. Le tocara pasar por el minoritario. desagradable momento de tener que soportar ese bicho, hay que ayudarla. La Argentina es solidaria, nuestra responsabilidad no es la de la venganza ni la de cobrarnos ninguna. Hay que ayudar para salgamos lo más pronto posible y aparezca una vacuna y veamos entonces podamos ver las cosas de otro color. La escuchaba a Gise recién y me acordaba que Pichetto dijo que el doctor Goyan es el doctor muerte. Pichetto, mi amigo de excepción. ¿Su amigo de excepción? Sí, claro. Son esos amigos que uno no sabe qué hacer cuando les pasan estas cosas. Él está buscando algún título rimbombante que no se agota ahí nomás. Goyan es un compañero serio, muy trabajador y que hace esfuerzos denodados para que no tengamos que tener dolores de cabeza y curar de la mejor manera a los que ya le tocó pasar por ese tema. No merece ese tipo de acciones ni gestos. ¿Y qué opina también de Fernán Quirós, ya que lo mencionamos a Goyan? Me parece un tipo, no lo conozco, pero es un tipo muy serio, muy, muy serio. Viene trabajando en la ciudad también con la provincia de Buenos Aires, muy serio. Aunque hubo también. Repito, no lo conozco, personalmente no ni hablé por teléfono nunca en mi vida. Me encanta cómo trabaja. Bueno, también queríamos preguntarle en algún punto, estamos atravesando, hoy se dieron más de 7.500 casos positivos en un día. Los especialistas dicen que entre estos días y la semana que viene es el famoso pico que todos estábamos esperando, ¿no? Y después de esto, ¿qué? ¿No? Porque el pico y después ¿qué viene? La deuda, la pospandemia y la recuperación económica. La pospandemia con la recuperación económica. Soy muy optimista, soy muy, muy optimista. ¿Usted cree que la Argentina, que es un estado pobre, que es la verdad, no es un estado que tiene tantos recursos? No es pobre, es un estado empobrecido. Bueno, sí, es verdad, en algún punto, pero ahora tiene un arreglo con los bonistas. Creo que Facu también quería preguntarle sobre eso. Sí, no, me pregunto, lo escucho a Aníbal y siendo ajeno casi a lo que tiene que ver a los temas políticos, es un país en loop Argentina, ¿no? Entiendo su optimismo, yo trato de ser optimista con mis 31 años, pero siempre son los mismos temas. O sea, ahora vamos a discutir cómo sacamos a los niños de la pobreza, otra vez
vamos a tener que volver a crecer, otra vez escuchar que la obra pública va a solucionar todos los problemas. Y lo cierto es que vamos a tener años y años para recuperar lo que había hasta hace un año, o si quiere, hasta lo que había en 2015. O sea, somos un país arrasado que vive en loop. Sí, coincido. Lo del loop coincido, es una verdad grito. La realidad es que yo asumí el 25 de mayo del 2003 con Néstor Kirchner y yo trabajé para sacar, como decía Néstor, del infierno a la Argentina, y después la vimos subir, y después la fuimos a ordenar, y después la vimos a rescatar el 93% de la deuda, y la vimos desarrollar un mercado interno fortalecido, y la vimos recuperar los índices de pobreza como no se recuperaron nunca, y la cantidad de personal que trabajaba en relación de dependencia fue mucho mayor, y mucho menos de trabajo negro, y un montón de cosas que se dieron, y que después, desgraciadamente, aparecen bestias como este que nos tocó tener de presidente 4 años, y volvemos al loop. Pero no crecemos desde 2011, Ahora, la única Aníbal. solución que Es le un encuentro, tema si central, yo lo mirara estructural. eso como una expresión negativa, ¿sabe cómo termina esto? Como Jim Jones, un suicidio en masa. Y yo no estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a pelear. No sé hacer otra cosa. Y lo que se viene también es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. En este sentido, ¿qué va a pasar con Cristalina Georgieva y Martín Guzmán? ¿Se van a mostrar los dientes o van a seguir sonriendo para la foto? Cristalina Georgieva es una política técnica, no es una técnica que hace política, es una política búlgara, técnica, muy formada, una mujer que ha visto la pobreza muy de cerca, que sabe lo que significa administrar un país, que el presidente y Guzmán le han explicado con seriedad que la Argentina necesita respirar y vivir y trabajar para poder pagar. Los muertos no pagan deuda, decía Néstor, y esta es la explicación más gráfica, y lo entendió y acompañó la posición de la Argentina. Va de suyo entonces que va a acompañar la decisión que se acuerde con el Fondo Monetario, donde se necesita quita para poder, en ese marco de respiración y de esfuerzo, poder tener trabajos que genere riqueza y pague. Con lo cual yo estoy también muy optimista con el fondo, va a salir muy bien eso. Muy bien. No, me llama la atención que diga que puede haber alguna quita, ¿no? Porque en general el organismo No, concibe... el fondo no da quita. El fondo no da quita. Hablo de la posibilidad de tener un marco de referencia que nos permita a nosotros correr los vencimientos. Claro, lo estaban mismo que solapados ahora. Todos entre el 20 y el 23, la mayor cantidad, correr los vencimientos y resolver de la mejor manera en el tiempo que nos puede dejar a nosotros. El tema es si tenemos después plata en el 2023 para pagar todo lo que tenemos que pagar, pero bueno, es otro programa entero eso. La va a ver, el peronismo nunca fracasó cuando dijo esto, nunca fracasó. Nunca. Aníbal, gracias por atendernos y por su tiempo. Que tenga usted buenas noches. Igualmente, un abrazo muy grande. Por favor. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Quédense. Cuídate sin miedo, cuídate con responsabilidad.